Estamos muy agradecidos de recibirles en nuestro segundo espacio de programa Prodigio. Y bueno, ahorita es Proyecto Luz porque tenemos una conferencia a manera de introducción con nuestro amigo el profesor Bruno Galeano desde Argentina. Estamos muy contentos porque es un espacio muy necesario para la iglesia, la comunidad religiosa, la comunidad de fe, que intenta participar en espacios públicos, teológicos, religiosos. Y bueno, todo el espacio es para nuestro amigo, para nuestro hermano. Estamos muy agradecidos de tenerte aquí, Bruno, y tienes todo el tiempo contigo. Adelante. Muchísimas gracias. Bueno, se me escucha perfecto, ¿no? Bueno, para mí es un placer poder exponer esto que ha sido materia de mi especular, de mi pensamiento hace varios años, cuando empecé también a reflexionar un poco las relaciones entre filosofía y religión, ¿no? Entre filosofía y fe también. Así que hoy, a manera de introducción, lo que yo quisiera que todos tengamos al menos como una mirada clara o precisa, o aproximada también podría ser, es la idea de filosofía y la idea de religión. Ahora, con respecto a la filosofía, ya el famoso eh, académico y erudito tomista Etienne Gilson comentaba que cuando se comúnmente entra un profesor a cualquier universidad, si hay un profesor de física que cuando le preguntan qué es la física, no está muy seguro, no lo van a contratar. En cambio, o sea, dudarían de contratar a un profesor de física cuando le preguntan qué es física y no sabe muy bien cómo contestar. En cambio, cuando le preguntan a un profesor de filosofía qué es la filosofía y él responde tan inmediatamente y tan seguro, dudarían en contratarlo. Porque la filosofía no es como las otras ciencias que tengan una definición tan rígida o lo que podemos llamar unívoco, o sea, en un solo sentido. Hay muchas maneras de hablar de la filosofía. Ahora, a la filosofía tenemos que acercarnos, o yo sostengo en esta mirada que la mirada que les voy a presentar es una mirada que es compatible, armoniosa, que yo creo que es la correcta, para hacer un nexo relacional con la fe o con el contenido teológico y religioso, ¿no? Y entre esas aproximaciones uno diga, bueno, ¿qué es la filosofía? La filosofía es amor a la sabiduría, ¿no? Pero más allá de eso, hay que preguntarse, como dice Max Scheler, ¿no? ¿Qué hacen los filósofos para entender un poquito qué es la filosofía, digamos, ¿no? Si yo quiero saber qué es la filosofía, debería preguntarme qué hacen usualmente los filósofos. Y los filósofos clásicos comúnmente se acercaban a la filosofía a través de lo que Aristóteles llamaba el asombro, el taumazo, digamos, ¿no? El Alberto Huela lo traduce, al traductor de Aristóteles argentino, traduce la palabra taumazo como darse cuenta, ¿no? El filósofo es aquel que se da cuenta. ¿De qué se da cuenta el filósofo? Ya vamos a ver eso un poquitito. Para poder atender un poquito a ese darse cuenta, me gusta mucho el relato que trae Aristóteles en el libro de la zoología, y lo retoma Heidegger a este relato. Quizás es muy conocido, alguno lo habrá escuchado, eh, y es el en el que se cuenta que cuando Heráclito había ganado suficiente, ¿cómo se dice? Suficiente mérito, suficiente fama en sus tierras y en los pueblos aledaños, un grupo de jóvenes fenicios, si no recuerdo mal, fueron a visitar a Heráclito, ¿no? Con la esperanza de encontrarse con este filósofo y hallar en él algo asombroso, algo fuera de lo común. Está ese famoso mito, vamos a decirle en sentido incorrecto la palabra, pero esa idea de que el genio es excéntrico, como supuestamente se dice, de Einstein que usaba calcetines de colores distintos, porque el genio es excéntrico, una persona fuera de lo común. Entonces, estos jóvenes querían ir a visitar a Heráclito porque
de esta manera ellos querían tener una anécdota, algo que contar. Fuimos a verlo a Heráclito y lo encontramos haciendo esto fuera de lo usual, digamos, ¿no? Cuando se dice que estos jóvenes llegan a la casa de Heráclito y abren la puerta, que hay un doble relato, se dice o que estaba junto a una hoguera, ¿no? Hoguera, de ahí viene la palabra hogar, ¿no? El lugar cálido, el hogar es el lugar cálido, ¿no? La hoguera, calentándose las manos, o otros dicen que, por ejemplo, estaba junto a un horno de pan. Pero la cuestión sigue siendo la misma. Se estaba calentando las manos porque tenía frío, este gran filósofo Heráclito. Y entonces, como se estaba calentando las manos porque hacía frío, los muchachos se miraron entre ellos, los que vinieron a visitarlo, y dijeron, acá no hay nada fuera de lo común, es un tipo, un hombre que tiene frío. Se decepcionaron de lo que vieron, digamos, ¿no? Aquí no hay nada fuera de lo común, aquí no hay nada extraordinario. Entonces se dieron la vuelta y cuando se estaban yendo, Heráclito les dice, acérquense porque aquí también están los dioses, les dice, ¿no? Hay algo que ellos no estaban viendo, o sea, porque teniendo ojos no veis, diría, ¿no? O sea, hay algo que es tan común, o que está en lo común también se dice, que nosotros no nos damos cuenta, de tan evidente que es no nos damos cuenta. Lo ordinario esconde lo extraordinario. Hay algo poco común en lo común, digamos, ¿no? Y la filosofía empieza más o menos por ahí, por el asombro ante lo ordinario, aquella realidad tan común que cuando preguntamos por ella o nos detenemos un segundo nos damos cuenta que no la entendemos, que es rarísima. El ejemplo para poder comprender esto aparece en Confesiones de San Agustín, cuando San Agustín dice, cuando no me preguntan qué es el tiempo, yo lo sé porque siempre hablo del tiempo, valga la redundancia, o sea, ahora, mañana, después, ahora estamos teniendo esta clase, después, pero cuando me preguntan qué es el tiempo, yo ya no lo sé, dice. O sea, ¿cómo puede ser que una palabra que yo la empleo todo el tiempo, valga la redundancia, siempre, constantemente, comúnmente, habitualmente, cuando me hago esa pregunta, se me vuelve completamente extraña la palabra, el contenido? Fíjense, ahí empieza uno de los aspectos de la filosofía. Por eso Adolfo Carpio le llama el estudio de lo obvio, le llama la filosofía. Eso que es tan obvio, tan dado por sentado, que creemos que lo entendemos. Es el estudio de lo que Heidegger, filósofo alemán, llamaría el estudio de la conciencia de la terrible lejanía de lo cercano, dice él, ¿no? Poéticamente, ¿no? O sea, lo que es más cercano se nos hace lejano, digamos, ¿no? Aristóteles en el libro Beta de la metafísica también lo dice de una manera bastante hermosa y linda, trágica también si se quiere, cuando dice, ¿no? Así como los ojos de los murciélagos se comportan ante la luz del sol, se comporta nuestro entendimiento con respecto de aquellas cosas que de suyo son las más evidentes. Se cierra el entendimiento, parece, ante aquello que es evidente, digamos, ¿no? Entonces, la filosofía primero, en su primera aproximación, perdón, había avisado que estoy un poquito de tos, si por ahí me muteé un segundo es para toser, es esa aproximación del asombro ante lo que se muestra como evidente, pero esconde otra cosa. Por eso Heráclito, si no recuerdo mal, en el fragmento 123, él va a decir, ¿no? Physis cryptestai philei, a la naturaleza le gusta esconderse. Es lo que te dice, al ser le gusta ocultarse, digamos, ¿no? De ahí que la noción griega de la verdad, que es objeto de la filosofía, bueno, ¿qué es la verdad? Preguntamos siempre la pregunta filosófica, ¿qué es la verdad, no? Bueno, la verdad, la aletheia griega, significaba lo no velado, lo desocultado, digamos, ¿no? La verdad hay que desocultarla.
desvelarla, digamos, ¿no? Y encima lo gracioso, irónico, es que hay que desvelarla desde lo evidente, digamos, ¿no? Entonces, esa es la primera aproximación a la filosofía como actitud del hombre, es el asombro, cuando se da cuenta de que no tiene un conocimiento claro de lo que está hablando, digamos, ¿no? O de lo que supuestamente cree saber, ¿no? Eh, Heidegger a este conocimiento usa una palabra que yo no estoy de acuerdo, pero para que si alguna vez la escuchan, el famoso conocimiento preontológico, ¿no? Cuando usted escuche la palabra preontológico en filosofía, tiene que recordar a Martin Heidegger, filósofo del siglo XX. Y entonces, lo preontológico significa lo preconceptual, lo precomprendido. El tiempo, o qué es el hombre, o qué es la vida, para la mayoría de nosotros es precomprendido, porque no nos costaría dar una definición si alguien nos frena, dame la definición de qué es la vida, ¿no? O qué es la muerte, o qué es el hombre, digamos, ¿no? Entonces, eso es el conocimiento preontológico o preconceptual. Por eso Heidegger dice, hay que hacer ontológico lo preontológico, conceptual lo preconceptual. La tarea de la filosofía es hacer comprensible lo que precomprendemos. O sea, todas esas ideas dadas por sentado, digamos, ¿no? Esa es la primera aproximación. No sé si aquí había una parte si alguien quería hacer una pregunta, porque esta es la primera partecita, y de ahí continuamos a la segunda aproximación. ¿Hay que ir a acotar algo o preguntar algo? Primera aproximación, filosofía como precomprensión, como estudio de lo obvio, como el asombro ante lo evidentísimo, digamos, ¿no? Bueno, bueno, entonces, recordemos, estudio de lo obvio, o sea, la filosofía comienza cuando aquello que es tan habitual, tan dado, se abre como novedoso. Algunos lo llaman una experiencia espiritual. O sea, los cristianos sostenemos que la filosofía es una actividad espiritual, digamos, ¿no? Porque nutre al intelecto y el intelecto no es solamente materia, digamos, para el cristianismo. Entonces es una actividad espiritual para el hombre. Esa es la primera aproximación. Estudio de lo obvio, de lo que damos por sentado. La segunda aproximación sobre la filosofía es el arte de preguntar, ¿no? El arte de hacer preguntas, pero ojo, hay que aclararlo muy bien en este sentido, ¿no? No cualquier pregunta, digamos, ¿no? La filosofía hace muchas preguntas, pero la filosofía busca no solo respuestas, sino busca una correcta forma de preguntar. Nótese esto, ¿no? Una correcta manera de preguntar las cosas. Por eso Heidegger, filósofo alemán que les recomiendo mucho, escribió Ser y Tiempo, Zeit und Sein, Ser y Tiempo. En el parágrafo 1, él coloca, ¿no? Estructura, preeminencia de la pregunta, estructura, necesidad y preeminencia de la pregunta, digamos, ¿no? Y aquí vamos a aclarar bien qué tipo de pregunta busca la filosofía. Porque fíjense, si yo le pregunto a ustedes qué es el hombre, o bueno, qué es una roca, ¿es una pregunta particular o una pregunta universal? Es una pregunta particular. ¿Qué es la piedra? Y me lo va a contestar un geólogo, ¿no? Alguien dedicado a estudiar las rocas o las placas tectónicas. O sea, es una pregunta particular. Cuando el geólogo me conteste a mí la pregunta, no me va a estar contestando todas las preguntas, sino una pregunta en específico. Fíjense, las preguntas van seccionando la realidad, la piedra, los seres vivos, los átomos, elementos de la tabla periódica. Cada pregunta es particular de cada ciencia. Eso se llama ontologías regionales, le llama Edmund Husserl, porque regionalizan la realidad y preguntan sobre esa región en particular. Entonces, esas son ciencias regionales. Ahora, la pregunta que la filosofía busca es una pregunta
que, como diría Heidegger, que encierre todas las direcciones del buscar. Tiene que haber una pregunta, ¿existe alguna pregunta que haciendo esa pregunta, de alguna manera, o que respondiendo a esa pregunta, mejor dicho, respondo todas las preguntas? Porque si yo respondo qué es el perro, no estoy respondiendo qué es la piedra. Entonces cada respuesta parece particular, pero existe una pregunta que al ser respondida en algún sentido se contesten todas las preguntas. Y esa es la pregunta que busca la filosofía, porque la filosofía busca el todo. Platón decía, filósofo es el que ve o conoce el todo. Y el que no conoce el todo no es filósofo, decía Platón. Él lo ponía muy simple. Filósofo el que ve el todo, y el que no, no, decía simple, así simple ponía Platón. Entonces, una pregunta universal, digamos, ¿no? Y esa pregunta se ha discutido filosóficamente que ha sido la pregunta por el ser, o la pregunta por el ente. Pero bueno, tomemos aquí en una primera aproximación que luego en las otras clases vamos a corregir, porque aquí estamos dando una introducción general, vamos a corregir, vamos a generar un mejor tecnicismo de los conceptos y de las nociones, pero aquí vamos a postular la pregunta por el ser. ¿Y por qué la pregunta por el ser sería la pregunta más fundamental y universal? Porque cuando yo me pregunto por el ser, tanto el perro, la piedra, yo, el planeta, el sol, todo es ser. Cuando yo me pregunto qué es el perro, no me pregunto qué es el gato. Pero cuando yo me pregunto qué es el ser, en cierto sentido me pregunto por todo, porque tanto el gato como el perro son seres. ¿Qué significa ser? ¿Qué es el ser? La pregunta más fundamental de la filosofía. Entonces, fíjense, a través de la filosofía logra alcanzar un objeto de estudio que no es regional, que no es particular. O sea, la filosofía, en este caso, es su rama más fundamental, que sería la metafísica, que es la que a nosotros nos va a ayudar muchísimo para la teología natural, que vamos a estar viendo en las clases, digamos, ¿no? Porque la teología natural está ancladísima a la metafísica. Una teología natural que no esté anclada a la metafísica no puede ser, o sea, es una empresa que va a, sí, que no va a cumplir su objetivo, no va a llegar a Dios. Porque la metafísica no estudia qué es la realidad, qué son los efectos, ya vamos a estudiar mejor eso. Entonces, la metafísica alcanza esa pregunta. Y la filosofía siempre tiende a objetos universales. Ciencia de lo universal es la filosofía. Ciencias particulares serían la química, la matemática, qué sé yo, la botánica. Todas esas ramas particulares, ya seas de ciencias formales o ciencias, aunque más las ciencias fácticas, que ahí tenés las naturales, la química, la anatomía, y las ciencias sociales e interpretativas, como por ejemplo la historia, digamos, ¿no? La sociología, las ciencias del espíritu y demás. Bueno, ese es el punto. La filosofía busca preguntar, digamos, ¿no? Busca hacer preguntas, pero una pregunta es la más fundamental porque es la pregunta por el ser. ¿Qué significa ser? No, yo pregunto por el hombre. ¿Qué significa que el hombre sea? Una cosa es preguntar qué es el hombre y otra pregunta qué significa que el hombre exista. ¿Qué significa existir, digamos, ¿no? Esa es la pregunta fundamental de la filosofía también en otros aspectos. Ahora, esto lo liga muchísimo también a una forma de comprensión antropológica, o sea, del hombre también, porque el hombre también puede ser definido como un ser que pregunta. Hay que recordar que nosotros vamos a estar viendo tanto teología natural como metafísica, pero también vamos a dar un poco de antropología. Porque para la religión hay que entender una cosa, sin el hombre no hay religión. Y esto, ojo, no estoy diciendo que la religión dependa del hombre, en el sentido del contenido veritativo, es el contenido de verdad. Pero si hay revelación, es revelación para el hombre, pues Dios no se ha revelado para la piedra. Hay revelación a causa del hombre. O sea, Dios se revela a causa del hombre. Entonces, ya vamos a ver cuando analicemos en un rato lo que sería la religión, pero en este caso
Hay religión porque hay hombre para relacionarse con Dios. Entonces, la filosofía que se pregunta, en cierto sentido presupone al hombre que es quien pregunta, porque Heidegger le llama el Dasein, el ser ahí. Hay un ser entre todos los seres, porque la piedra no se pregunta por su ser, no se pregunta qué es el ser, cuál es el sentido de la vida, la existencia, ¿no? Hay un ente, un ser, en el cual el ser se aparece como pregunta. Y esa pregunta de por qué hay ente y no más bien la nada, o por qué existimos, o etcétera, o muchas formas que después podemos corregir cuál podría ser la pregunta correcta, es una pregunta del hombre. El hombre es quien se pregunta. Y por eso Heidegger le llama el ente privilegiado, porque a él se le aparece la posibilidad de la pregunta. Pero ojo con este punto aquí. La pregunta por el ser es una hermosa pregunta. Ah, mira, acá podemos estar nosotros hablando mucho, ¿no? Y después ir a repetir la pregunta, pero Heidegger dice algo importante en Introducción a la Metafísica, que, que la filosofía, al igual que lo han dicho Aristóteles y los grandes clásicos, la filosofía requiere una toma de decisión y un estado adecuado para filosofar. Santo Tomás también lo dice, en nuestros textos que les voy a mandar a leer también, porque la pregunta habita en todos nosotros, digamos, ¿no? Pero no todos habitamos en la pregunta filosófica. Eso es muy, muy importante. ¿Se acuerdan, no? El que habita el abrigo del Altísimo morará sobre la sombra del Omnipotente. Bueno, esa noción de habitar en la pregunta, porque puede aparecer la pregunta, mira, che, yo tuve una clase de filosofía donde me enseñaron la pregunta por el ser, qué lindo. Hay otro, eso es una cosa, pero Heidegger dice, no es solo preguntar, sino exigirse a uno mismo el estado adecuado de tal preguntar, dice. Porque no siempre estamos en condiciones de hacer filosofía. A veces estamos muy apresurados, a veces estamos muy estresados, a veces tenemos dificultad económica, un montón de cosas que pueden atravesar y impedir el filosofar. El filosofar requiere un momento, un tiempo, un retiro, un silencio, en el cual el hombre está solo con su pensamiento. Y ahí es donde aparecen las ideas en realidad. Ahí aparece el hombre solo en su pensamiento, no cuando desatiende el murmullo, digamos, ¿no? Por eso digo, la filosofía es una actividad espiritual también. Es una actividad espiritual. Los grandes medievales, los grandes teólogos medievales, si ustedes se fijan, antes de filosofar hacían tremendas oraciones. Tenían que aplacar el alma para que el alma esté quieta, no esté inquieta, ¿no? Como el libro de Lamentaciones, buenos al hombre que se quede callado en silencio y sentado porque fue Dios quien se lo impuso. O sea, el silencio, los pitagóricos lo entendían, ellos hacían votos de silencio, se quedaban varios años sin hablar para valorar la palabra, para valorar qué es lo que voy a decir. Todas esas cuestiones son filosóficas y predisponen al alma para eso. Entonces, quien se deja devorar por el ser, por la pregunta, es quien está en disposición de hacer filosofía. Nimio Dankin, un gran filósofo, llamaba a esto la vocación del ser. O sea, no todos la tienen, pero todo hombre nace con la predisposición a ella y la puede conquistar. Hay una pregunta, sí, sí, ahí no pude ver la manito, yo si alguien tiene que romperme, porque no la puedo ver. Gracias, profe. Es un privilegio el empezar este momento introductorio, precisamente porque también lo había escuchado en otros momentos de formación académica, con un corazón muy pastoral, también muy bíblico, relacional, intervinculante. Y escuchándole y escuchando otras clases que tenemos también en camino, se me hace muy importante el que el teólogo, el pastoralista, la persona que activa en su comunidad, sepa que el arte de lenguajear se puede acompañar, ¿no? Que no es un relacionamiento solamente conceptual a través de etimologías o a través de términos especialísimos, sino es poder lenguajear qué nos está sucediendo, cómo se estamos pensando, de qué manera podemos tener horizonte interpretativo,
de qué manera podemos tener ya este dispositivo que hay en nosotros del pensamiento crítico y horizontal. Esta introducción la vamos a escuchar en varios espacios donde somos amigos, hermanos, hay conducta fraterna, y que vean que el taller que vamos a tener de 7 sesiones pues es un taller cobijante, pedagógico, en el sentido no de hacer simplista la cuestión filosófica, pero sí de darle cierta sencillez con este picor de profundidad, ¿no? Por ejemplo, ahorita estoy muy contento porque nos acompañan personas de la confraternidad de iglesias evangélicas a las que pertenezco acá en México y que quiero con mucho cariño, ¿no? Que este curso también es para ellos, ¿no? Que se sientan cobijados, que sepan que nadie, que toda pregunta, toda sospecha, toda intuición, toda experiencia tiene cabida bajo ciertos filtros para también darle tiempo al profesor de poder tener esta interacción con nosotros y con nosotros, ¿verdad? Sí, sí, totalmente. Por eso digo, cada vez que yo pues, 3 aproximaciones hago y en esas 3 dejo un espacio para las preguntas o las acotaciones, ¿no? Justamente cualquiera que tenga dudas o no le quede claro algún punto o realmente diga, no, hasta ahora no entendí nada y volvemos a repasar, volvemos a decir, añadimos eso. Porque es clave, digamos, ¿no? Yo creo que la filosofía en algunos sectores ha sido marginado por los cristianos cuando la filosofía no es otra cosa que una herramienta que nos sirve mejor para entender la fe, la vida cristiana, los conceptos y aterrizarlos de manera más clara, digamos, ¿no? De hecho, nos puede ayudar a sorprendernos mejor de las cosas, ¿no? Así que claramente el placer nuevamente es mío de poder tener esta oportunidad porque yo creo, y esto lo voy a decir como creyente, como cristiano, yo creo que el cristiano tiene mejor acceso al disfrute y el goce filosófico que lo puede tener una persona no creyente. Ojo, es complejo lo que estoy diciendo, pero pasa que nosotros somos hijos de la verdad y la filosofía busca la verdad, digo, ¿no? Entonces, ahí está un nexo más relacional. El filósofo que no es creyente puede alcanzar cierto goce intelectual totalmente, pero es despersonalizado, la verdad es algo lejano, digamos, ¿no? Es algo que está lejos, en cambio el cristiano trata de relacionarse. Por eso es que imagínense ustedes de los griegos, cuando les predicaron el Evangelio y les decían, miren, ustedes han reflexionado un montón sobre la verdad, pero ¿qué pasaría si le decimos que la verdad se hizo carne y caminó entre los hombres? ¿No? Que ustedes se pueden relacionar con ella. Imagínense eso para un griego que toda su vida pasó buscando la verdad como algo lejano o último a alcanzar, digamos, ¿no? Entonces, es una forma en la cual, por eso Santo Tomás llama a la filosofía eh, preámbula fidei, preámbulo para la fe. Es un preámbulo antes de la fe. Así que yo creo que nos puede servir muchísimo. Así que bueno, estoy abierto a las preguntas nuevamente. No tengan miedo de interrumpirme, porque yo desde aquí a veces no veo las manitos. Así que si alguien está con la manito, que avísame vos ahí, hermano, si es que alguien levanta la mano, ¿viste? Y Perfecto. por último, querido colega, profesor, amigo, algo que también te he escuchado en algunos debates, y ya me callo, ya para que los demás también participen, Sí. es que la cosmovisión cristiana aporta esta verdad que por analogía nos encuentra. Es decir, al intentar entonces estos encuentros y estas búsquedas en relación a la interdisciplina, una de ellas está quizá, como diría Jorge Barrios o Carlos Hernández o tú mismo, cuando comparten, o K quizá, que no sé cómo se llama K, siempre lo veo como K nada Yo más, tampoco sé, lo conozco hace 4 años, no sé cómo se llama. que comparten, ¿no? Que para un sistema filosófico, para un sistema teológico, no le viene nada mal el poder compartir un sistema filosófico sólido y entonces no migrar de religión a religión, de confesión a confesión, de tradición a tradición, sino respetar profundamente, aprender de nuestros hermanos y saber que también podemos crear o ser parte o tratar de caminar, iba a decir la palabra de estos que están apenas vislumbrando, ¿no? Un Claro, espacio, sí, sí, sí. pero eso ya da muchísimo a fuente para poder tener un sistema filosófico que soporte al sistema teológico.
y que le dé fortaleza al teológico al filosófico, ¿no? Claro, una retroalimentación. Esa es la famosa retroalimentación entre teología y filosofía, digamos, ¿no? Bueno, en el texto de Maritain, que lo vamos a trabajar en la próxima clase, ahí vamos a ver, digamos, cómo así como la filosofía es regla negativa a las ciencias, o sea, la filosofía no le dice a cada ciencia por dónde ir, pero sí le dice por dónde no ir. Le marca, acá erraste, te saliste del camino, le dice la filosofía a lo que sería las ciencias particulares. Y la teología sirve como regla negativa a la filosofía, porque la teología le marca a la filosofía no por dónde ir, porque la filosofía es libre, pero sí cuando erró en la conclusión. Por eso el cristiano, la autoridad del cristiano es la Biblia o Dios o la revelación, en este caso, de Dios para con nosotros. Pero, sí, sí, hermano Sergio. Ok. Pero entonces, justamente esa es como cristianos colocamos a la Biblia o a la autoridad por encima del razonamiento humano, porque el razonamiento humano puede fallar. Sí, sí, Karina, sí, pues puedes hablar, puedes preguntar, sí, sí. Hola Bruno, gracias también. Agradezco mucho el diálogo y también la forma en la que estás comunicando, ¿no? Desde esta manera también muy pedagógica, desde el lenguaje cristiano y desde esta forma en la que podemos poner piso común a partir del lenguaje y de la forma de comunicar. Y pensando en lo que estás compartiendo, pienso o considero que yo creo que uno de los grandes impedimentos, por lo menos dentro de los espacios protestantes, yo soy luterana, y creo que dentro de los espacios protestantes está esta tremenda resistencia en donde ponemos por encima de todo la famosa sola, ¿no? De sola escritura y limita profundamente el diálogo cuando hay una forma concreta de leer, ¿no? Pero sola escritura pudiera resultar una tara importante, sobre todo en los espacios evangélicos, en donde, como bien dices, pues nuestras preguntas teológicas son preguntas filosóficas, ¿no? Y, y no aprender a mirar tal vez dentro de la pregunta filosófica nos limita a la propia pregunta teológica que se deriva de nuestras reflexiones bíblicas y reflexiones teológicas, ¿no? Entonces, muchas gracias. No, gracias a vos, gracias a usted, perdón. Este, claro, totalmente. Justamente la reflexión teológica, fíjense, hay una tesis, hay varias tesis, ¿no? Pero la teología nace justamente, aunque se habla de teología judía o hebrea, en sentido estricto la teología nace cuando a través de la helenización los conceptos griegos penetran la conciencia judía y ellos pueden utilizar un lenguaje griego para explicar mejor algunas cosas que eran menos sistemáticas antes, ¿no? La filosofía busca sistematizar. Si ustedes agarran o teologías sistemáticas, por ejemplo, incluso, eh, ¿qué hace el teólogo sistemático? Organiza las doctrinas cristianas, organiza y trata de buscar la coherencia que hay entre la soteriología, entre lo que hay en la cristología, la escatología, bueno, así, ¿no? Entonces, eso es la filosofía, organiza, da material conceptual que nos permite tener una comprensión coherente. Ahora bien, nosotros como protestantes, creo que aquí la mayoría somos protestantes o somos todos protestantes, yo soy protestante también, yo también soy luterano, justamente. Nosotros necesitamos
una comprensión profunda de la escritura, porque no somos solo la escritura en el sentido de solo texto. Es justamente para ahí como se comprende el solo texto, digamos, ¿no? De hecho, Lutero, cuando él sale un poquito de la cuadriga medieval interpretativa, ¿no? Él vuelve al sentido literal de los textos, pero no el sentido literal de real así tal cual, sino hacerle caso a la letra, a los géneros literarios, todo ese tipo de cosas. Es una reflexión muy, muy minuciosa que hace Lutero, y por ahí hoy nos confundimos con el sola Biblia en el sentido solo texto, digamos, ¿no? Cuando grandes doctrinas de la Biblia, grandes doctrinas del cristianismo no están textualmente en la Biblia. Entonces, las preguntas filosóficas o las preguntas teológicas informadas por la filosofía nos dan claridad, nos dan precisión. Y yo quisiera decir una cosita pequeña sobre ese punto, es que obviamente, tristemente, no todos vamos a tener tampoco el acceso a poder hacer este tipo de ejercicio intelectual. Yo me refiero ya a las condiciones, a veces, como dice Santo Tomás, corporales de alguien que ha nacido con deficiencia intelectual. Hay otro que, por ejemplo, no tiene tiempo, porque realmente hay gente que no tiene tiempo para ponerse a hacer estudios serios, digamos, ¿no? En ese sentido tenemos que sentirnos muy bendecidos por Dios y la gracia que está dando Dios a nosotros para poder tener ese tiempo de poder, porque hay gente que no puede. Entonces, por eso Santo Tomás dice, hay cosas que la razón puede conocer y conocer en profundidad, pero a veces para el que no tiene tiempo, lo bueno es que la fe cristiana es bastante sencilla en términos generales en la vida práctica. Porque mi abuelo, que no sabía ni leer ni escribir, o a veces podía escuchar la escritura, escuchar a un pastor, escuchar a alguien, ahí cae la responsabilidad sobre quién tiene el tiempo, para poder hablar a quien que no tiene el tiempo, digamos, ¿no? O sea, ahí cae la responsabilidad de aquellos que tienen el tiempo de estudiar y formarse para enseñar a aquellos que no lo tienen. Entonces, y presentarlo de manera sencilla, digamos. Entonces, responsabilidad tiene el que tiene tiempo, digamos, y la capacidad, digamos, ¿no? Yo creo que ahí está una de las claves también, ¿no? Así que, bueno, entonces, no sé si alguien quiere decir algo más, si no, continuamos seguimos profundizando un poco la cuestión de la aproximación, digamos, ¿no? Entonces, la filosofía hace preguntas muy fundamentales. ¿Qué es el ser? ¿Qué es la existencia? ¿Qué es Dios? ¿No? Son preguntas muy, muy fundamentales, digamos, que nos ayudan a entender. Alguien que quiere tener un buen conocimiento teológico tiene que tener un conocimiento filosófico, porque la filosofía ha influenciado muchísimo. Recuerden, el Nuevo Testamento está escrito en griego. O sea, el Evangelio de Juan es difícil de entenderlo si uno no está estudiando o analizando o pispeando, como decimos, ¿no? Mirando en qué sentido lo solían utilizar los griegos, digamos, a las palabras como logos, digamos, ¿no? Que también vamos a estudiarlo, digamos, eso vamos a estudiar logos, su vinculación con la teología cristiana. Entonces, la filosofía tenemos una primera aproximación que era el asombro, el estudio de lo obvio. La segunda aproximación que estamos viendo es el arte de preguntar, la pregunta fundamental, digamos, ¿no? Y yo quisiera que ustedes anoten dos preguntas ahora. Y yo espero poder al final de este curso, de estas clases que estamos teniendo, ustedes puedan responder qué pregunta es la correcta. Esta pregunta la había hecho formulado tanto Alberto Vuela como Adolfo Carpio, y son son dos preguntas, se las dicto, si las pueden anotar para que podamos saber qué hemos desarrollado. La primera pregunta sería, ¿por qué hay ente? ¿Por qué hay ente? Y no más bien la nada. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿por qué hay ente? ¿Por qué hay ente? Y no solo el ser. Yo sé que estas preguntas son un poco son complejas, digamos, ¿no? Porque la idea es que ustedes ahora no las puedan responder, si las pueden responder, buenísimo, pero ahora el punto no es solamente poder responderlas, sino identificar cuál es la correcta manera de hacer la pregunta. Porque la pregunta más fundamental de la filosofía o se hace de la primera manera
o se hace de la segunda. Y la idea es que ustedes, cuando terminen estas clases, puedan saber identificar cuál es la manera correcta de hacer la pregunta. Incluso si todavía no tenemos la respuesta, vamos por lo menos a saber cómo preguntar. Ser buenos indagadores, digamos, ¿no? Cuando avancemos, vamos a poder descubrir, a través de Aristóteles y algunos pensadores, cómo ir a lo sustancial del asunto. Cómo no quedarnos en la periferia de los asuntos, sino ir a lo sustancial. Y eso es muy práctico también para la vida, digamos, ¿no? La filosofía nos ayuda mucho a tratar de evitar lo accidental, lo periférico, e ir al núcleo del asunto, digamos, ¿no? Ir a las cosas mismas, diría un gran filósofo alemán también, ¿no? Bien. Bueno, entonces tenemos la primera aproximación, asombro ante lo evidente, estudio de lo obvio. Segunda aproximación, el arte de preguntar, la pregunta más fundamental, saber hacer la pregunta. Dijimos que la pregunta por el ser, cómo hacerla, ya la vamos a dar después. Pero estamos de acuerdo de que la pregunta por el ser es la pregunta más fundamental. Porque yo miro, para que se quede un poquito más claro, fíjense, el antropólogo estudia al hombre, que es un ente, porque el hombre es algo que es, ¿verdad? Es un ente, es un ser. Pero lo estudia en tanto que hombre. El geólogo estudia la roca en tanto que roca. Pero todos están estudiando entes, porque los entes son cosas que son seres, digamos, ¿no? Pero el metafísico, el filósofo fundamental, va a estudiar al hombre, va a estudiar a la piedra, va a estudiar el átomo, pero no lo va a estudiar en tanto que átomo, en tanto que hombre, sino en tanto que tiene de ser, en tanto que tiene de existente. Va a estudiar la existencia del hombre. Va a preguntarse sobre el hombre, pero fundamentalmente por el ser del hombre. ¿Qué significa ser? Nuevamente, la pregunta más fundamental sigue siendo la de la filosofía. Fíjense que las otras, por eso vamos a dar metafísica como estudio del fundamento de la realidad, estudio del ente, que ya lo vamos a dar cuenta. Entonces es la pregunta más universal y fundamental, es la pregunta que debemos hacer para empezar a hacer filosofía fundamentalmente. Ahora, la tercera aproximación. La tercera aproximación de la filosofía es la que ustedes van a poder leer en el texto que yo le pasé al hermano aquí, donde se va a entender la filosofía como cognitio per causas, conocimiento a partir de las causas fundamentales. Y esto es muy importante, siguiendo la misma línea del preguntar. La filosofía estudia causas fundamentales, y en este caso la metafísica. ¿A qué nos queremos referir con eso? Yo quiero que los que pueden anotar hagan una diferencia entre causa próxima y causa primera. Causas próximas o causas primeras. Las causas próximas son las que son estudiadas por las ciencias particulares, como la química, la física, como decíamos, todas esas ramas de ciencias duras, ¿no? La biología. ¿Qué tiene de característico la causa próxima que lo diferencia de las causas primeras? O sea, las causas próximas de las causas primeras. Las causas próximas, estudiadas por las ciencias particulares, son causas lineales. Son causas en donde el efecto puede subsistir sin su causa. Un ejemplo, yo soy efecto de mi papá, mi padre ya no está, y yo puedo seguir existiendo a pesar de que mi causa fue mi padre. Porque el efecto no depende de la causa para su subsistencia. Ese tipo de causas secuenciales, sucesivas, una después de otra, que le acontece o le sucede, perdón, después de otra, ese tipo de causas son estudiadas por las ciencias particulares. Toda ciencia particular estudia ese tipo de causas. ¿Y qué tipo de causas estudia la filosofía?
O sea, hay una pregunta, yo no puedo leer los mensajitos si alguien mandó mensaje porque no, se me va y yo justo estoy en el teléfono. ¿Cuál es la pregunta? Solo escribimos las preguntas, profesor. Estamos bien, todavía estamos bien. Estamos bien. ¿Cómo, Escribimos hermano? las tres Disculpe, no preguntas. lo escucho bien. ¿Cómo? Escribimos las tres preguntas que nos envió, solamente hasta ahí y todavía no hay Ah, ok, aproximación. ok. Ok, ok. Perfecto. Entonces, las causas próximas, dijimos, son lineales, secuenciales, ¿no? Son temporales. ¿Y cómo se diferencian de las causas que estudia la filosofía? Porque la filosofía también estudia causas, pero causas de manera distinta. Esas se llaman causas esencialmente ordenadas o causas jerárquicas. ¿Qué tipo de causa es esa, digamos, no? Es aquella noción de causa donde el efecto no subsistiría sin su causa. O sea, la pregunta filosófica es, ¿qué hace que yo exista no en el pasado, sino ahora mismo? ¿Qué es lo que me mantiene en la existencia ahora? Por eso los primeros filósofos preguntaban sobre el arjé, el fundamento de la realidad. Aquella idea de que si ese fundamento es quitado, todo dejaría de existir. Yo doy el ejemplo de una casa, un edificio, ¿no? Que tiene fundamentos, ¿no? Si usted saca los fundamentos, la casa se derrumba. Si usted piensa, por ejemplo, en una mesa donde tiene libros colocados arriba, el efecto de ser sostenido es por la mesa que en ese mismo instante simultáneamente la está sosteniendo. Ya no es una causa lineal, sino una causa jerárquica, simultánea. Un ejemplo de esto San Agustín también lo daba en el de Trinitate, cuando se refiere al fuego que engendra luz, ¿no? El fuego, ¿no? ¿Hay un momento en el que primero está el fuego y después está la luz? No, no, no. Inmediatamente que aparece el fuego, se engendra la luz, es simultáneo, por más que la luz dependa del fuego. Eso se llama causalidad jerárquica, simultaneidad, digamos, ¿no? Que una de las grandes simultaneidades es Dios, Dios es eterno, digamos. En Dios no hay paso de un antes, un después, una sucesión, digamos, ¿no? Por eso Boecio, en un libro hermoso que se llama La consolación de la filosofía, es un hombre que estaba a punto de ser ejecutado y la filosofía aparece para consolarlo. Cuando define en el capítulo 5, si no recuerdo mal, la eternidad, él dice, ¿no? Lo eterno es la posesión simultánea y perfecta de una vida sin fin. Se refería a Dios, digamos, ¿no? Entonces, la simultaneidad es propio de las causas que la filosofía estudia. ¿Qué hacen que yo sea hombre ahora? ¿Qué me constituye esto ahora, no? ¿Cuáles son las causas fundamentales del existente que están viendo ahora? Entonces, no es sucesiva, por eso no puede ser estudiado por las ciencias particulares. Tiene que ser estudiada por la filosofía, que estudia las causas universales y fundamentales y estructurantes, que ya lo vamos a estudiar mucho mejor en la próxima clase. Entonces, pero fíjense, la filosofía estudia causas fundamentales, estructurales, donde el efecto no puede subsistir sin su causa, mientras que las ciencias fácticas, duras, positivas, estudian un tipo de causalidad donde el efecto puede subsistir sin su causa. Por eso verán que yo sostengo que el deísmo no es una posición propiamente cristiana, y no lo es porque niega justamente la revelación, sino que también, a mi entender, hay un error filosófico ahí. Porque en el deísmo, no en el teísmo, sino en el deísmo, Dios es como alguien que, bueno, en el pasado creó el universo y ya se mandó a mudar, digamos. Nos dejó a nosotros ya ahí que eso no existe en el pensamiento filosófico teísta, porque Dios constantemente está sosteniendo al mundo en el ser. Recuerden lo que dice Pablo en Hechos 17, que lo vamos a leer también porque es un texto importantísimo. Porque en Él somos, nos movemos y existimos. En Él, sostenidos en Él. San Agustín también lo dice. Yo me arrojaba a las cosas que no se me daba cuenta, dice, que no existirían si de ti no tuvieran el ser. Dice. Hay una constante dependencia
de las criaturas con respecto al creador, de los efectos con respecto a la causa. No es que en el pasado, así como yo, mi papá en el pasado me engendró y ahora yo, no, eso no es la noción filosófica. Bueno, espero que haga una pregunta sobre esto, algo que le haya parecido. No sé. Si no, continuamos. Dicen los mensajes, profesor. Es que no, vos sabés que no los puedo ver, no sé si vos me los podés leer porque yo no los puedo ver, tengo el problema en el teléfono acá que no me deja. Sí, A con ver. todo gusto. A propósito, tendremos conferencia con Javier Allende, el maestro, acerca de Biblia, canon y tradición en junio en Proyecto Luz. La distinción entre soloísmo bíblico y fideísmo en la distinción de la doctrina de la sola escritura. Qué Decía nuestro bueno. profesor Buchot, algunos tienen mente de chapoteadero y está bien. Mauricio Bellot, Sí, qué grande, es grande. Uno de los más grandes filósofos mexicanos que ha habido. Es uno de los mejores. ¿No? Me gusta, que conozcan a Bellot, me encanta. Perfecto. ¿Pero cuál es la pregunta ahí? Yo sí había una pregunta. escribimos las 3 preguntas que nos envió, profesor, para que Ah, estuvieran en buenísimo, el chat. buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Perfecto. Entonces, esos son 3 modos de aproximarse a la filosofía, digamos. Hay muchas maneras. O sea, yo después voy a pasarles, incluso para que sean conscientes nomás, de las distintas maneras que se ha definido la filosofía. Habla de un vuelco de la teoría a la praxis, desde Nietzsche, desde Deleuze, la filosofía como creadora de conceptos, solamente para que tengamos una noción, digamos, ¿no?, de la filosofía. Otra característica antes de pasar a la cuestión de la religión es propiamente, porque hoy era 2 horas hasta las 10 estamos, ¿no? 10 de Argentina, hasta las 10 de Argentina estamos, ¿no? Así estoy Sí, calculando el tiempo. Sí, perfecto, sí, buenísimo, tenemos tiempo. Buenísimo. Bien, otro aspecto que uno tiene que tener anotado aquí, porque va a estar muy presente en las clases también, son las 3 formas predicativas. Si ustedes pueden anotar como 3 maneras predicativas del filosofar, ¿no? 3 maneras predicativas del filosofar. Y aquí entra justamente Bouchot también, digamos, ¿no?, uno de los grandes que ha desarrollado esto, un poco más hacia el lado de la hermenéutica, pero lo ha desarrollado. Y es que nosotros encaramos el mundo a través del lenguaje de 3 maneras, digamos, ¿no? La manera unívoca, la manera equívoca, y entre el medio de la unívoca y la equívoca aparece la analógica. ¿Qué es la predicación unívoca? En términos sencillos, no es más que cuando se asigna un término a distintos individuos en el mismo sentido. Yo doy un ejemplo, yo digo hombre o digo ser humano de mí y digo ser humano de Carlos, que está aquí abajo. ¿Él es ser humano Carlos o él es hombre y yo soy hombre? La palabra hombre, fíjese que se aplica de igual manera a mí como a él, sin diferencia. Es unívoco, en un mismo sentido. Varios individuos son asignados, se le asigna un término en el mismo sentido. Es rígido, es medio absoluto, si se quiere, digamos, ¿no? Eso se llama predicación unívoca. Luego tenemos la predicación equívoca. El ejemplo más para entender esto es cuando se asigna, bueno, primero es asignarle a varios individuos el mismo término, pero de manera absoluta o completamente diferente. Como cuando yo digo gato del Michi, aquí le decimos Michi a la mascota, el miau miau, ¿no? El gato, y le decimos gato a la palanca hidráulica, no sé cómo le dicen a ustedes, ¿no?, que para levantar el coche, ¿no?, herramienta hidráulica para levantar el coche, y yo le digo a uno de ustedes que me pase el gato. Y bueno, va a decir, ¿cuál?
Si está el gatito ahí, la mascota y está el hidráulico. Bueno, entonces eso se llama predicación equívoca, porque un mismo término ha asignado a varios individuos de manera completamente diferente. Perfecto. Y entre estas dos maneras, nosotros igual en la otra clase vamos a estudiar profundamente la analogía, profundamente, pero aquí para que tengamos una idea, la analogía va a estar en el punto medio. De hecho, Mauricio Beuchot, que tiene un libro bastante bonito que se llama Filosofía de la Religión, en ese libro Beuchot va a definir la analogía como arrancarle algo al misterio. Porque no es una predicación totalmente absorbente y absoluta, pero tampoco es totalmente diferenciadora. Yo, para dar un ejemplo, lo daba Tomás de Vío Cayetano, digamos, ¿no? Juan de Santo Tomás, no Santo Tomás, Juan de Santo Tomás. Cuando yo digo bueno del hombre y luego digo bueno de Dios, estoy hablando en el mismo sentido. Ojo con esa pregunta, fíjate. Porque yo si digo bueno del hombre, ¿cómo yo sé que Dios es bueno? Porque yo primero encontré la bondad en el hombre. Si Jesús me dice a mí, yo soy la puerta, pero yo nunca vi una puerta, ¿cómo voy a saber lo que él se está refiriendo, digamos, ¿no? Entonces, si yo nunca he visto la bondad en el hombre, al menos un poquitito, yo nunca sabría a qué se refiere la Biblia cuando dice que Dios es bueno. Yo tengo que encontrar primero la perfección, algo de la perfección en la criatura. Como dice el Romano, ¿no? O sea, su eterno poder y deidad son visibles desde la creación, siendo entendida a partir de las cosas creadas, ¿no? O sea, a partir de la criatura. Entonces, cuando yo digo bueno del hombre y luego digo bueno de Dios, la predicación es equívoca o es unívoca, porque yo no creo que Dios es bueno como el hombre es bueno. O sea, no puede ser unívoca cuando yo digo Dios es bueno y el hombre es bueno, no puedo decirlo en el mismo sentido. Pero si yo dijese Dios es bueno y el hombre es bueno en un sentido equívoco, entonces no tendría sentido decirlo, porque si yo descubrí el bien en el hombre, algo del bien en el hombre para poder decirlo de Dios, algo tiene que tener. Y ahí viene la predicación analógica. Se predica bueno del hombre y bueno de Dios, pero en diferente proporción. La analogía es la predicación según la relación de proporción, en diferente grado. El hombre es bueno, que ya después cuando demos Santo Tomás vamos a ver la triplex vía, no las 5 vías, que es otra cosa, la triplex vía, que son los 3 conocimientos por el cual uno conoce a Dios: vía de afirmación, vía de negación y vía de superlatividad. Que ahí vamos a entender, descubro una perfección en la criatura, como en la bondad, la predico de Dios, pero luego voy a negar el modo. ¿Qué modo niego? El modo finito de la bondad en el hombre. Yo no digo que Dios es bueno como el hombre es bueno. Dios es súper bueno. Dios es el bien. O sea, superlativamente. Yo llevo el término a su máxima proporción, digamos, ¿no? Entonces, eso se llama analogía porque se predica según la relación de proporcionalidad, en grado. Eso no pasa ni en el equívoco ni en el unívoco. Si usted quiere entender un poquito mejor esta cuestión de analogía y univocidad y equivocidad, presta atención un poco a la literatura o a la poesía. La poesía es equívoca porque puede tener muchas interpretaciones distintas. En la poesía prima la equivocidad. Y en las ciencias particulares, como la medicina o la química, en los papers, en los DOIs científicos, prima la univocidad, porque buscan un lenguaje preciso que cuando digan una palabra en un DOI, en un paper científico, cuando llegue ese paper a un instituto, cuando lean la palabra signifique lo mismo que en ese instituto. Entonces, el lenguaje científico tiende a la univocidad
y el lenguaje de literatura y poesía tiende a la equivocidad. Y entre la ciencia particular, así tan científico, positivo, y la literatura está la filosofía. Y en el medio la filosofía, que las conecta y resuelve que algo de la realidad dice la ciencia y algo de la realidad dice la poesía, reconoce la analogía, el punto intermedio. Es el beso, ahí termina, es el beso entre la univocidad y la equivocidad, así le llama Mauricio Beuchot. Bueno, sí, hermano. Sí. Dina de Loera, de Guadalajara, pregunta, profesor, dice, mi pregunta es en el sentido de que la palabra tiene las respuestas, pero mi pregunta es si nosotros compartimos la escénica, a lo mejor aquí dijo esencia, pero quizá es escénica, divina, ¿no tendríamos de su la respuesta? Ay, perdóname, Dina, no te entendí muy bien. ¿Puedes abrir micrófono tantito, por favor? Sí, por favor, así, así comprendemos mejor la pregunta. Sí, sí dice esencia y de sí. Es la pregunta es, nosotros como cristianos creemos que la palabra, como decía la maestra Karina, pues es sola escritura y ahí está toda la verdad, pero nosotros que compartimos la esencia divina, porque pues usted acaba de decir, compartimos eternidad, fuimos creados a su imagen y semejanza. No hay en nosotros, no podemos encontrar en nosotros la respuesta, no fuera de la palabra, sino junto con la palabra. Esa es mi pregunta. Gracias. Es muy linda pregunta. Me hace recordar el interiorismo de San Agustín, ¿no? Yo te buscaba por fuera y tú estabas dentro, dice. Tú estabas dentro de mí, decía San Agustín, ¿no? O sea, la palabra, como todos estamos hechos a imagen de Dios, el Espíritu habita en todos los hombres en el fondo, digamos, ¿no? Como esa huella de la eternidad en el hombre, digamos, ¿no? De Dios. Y entonces yo creo que la palabra de Dios despierta digamos, esa parte de la interioridad, digamos, ¿no? Porque si fuese una palabra que aparece y no hubiese nada que responda desde el fondo del corazón del hombre, yo creo que no habría respuesta, digamos, ¿no? Entonces yo creo que todo hombre tiene algo divino en sí mismo, que es el espíritu y la imagen de Dios ahí. Así que yo creo que el buscar la respuesta en uno mismo puede encontrar muchas respuestas, digamos, pero es con el llamado de la palabra que encontramos la específica respuesta a una específica pregunta. Por ejemplo, la filosofía, Dina, te puede mostrar que Dios es el fundamento de la realidad, que vos tenés un alma, o que sos un alma, o hay muchas cosas que te pueden mostrar, digamos. Pero la filosofía no te puede decir que Dios te ama específicamente tanto a vos, o que murió por vos, o que se encarnó por vos, o que, como decía un existencialista que a mí me gusta, nadie en su noche más trágica oró, oh motor inmóvil mío, oh ser absoluto mío, oh Padre mío, ahora, ¿no? O sea, es esa interioridad, buscar la respuesta interior. La palabra, yo creo que la palabra despierta preguntas específicas sobre la salvación, porque la filosofía nos puede ser preámbulo a la fe, y la interioridad, preguntarse, porque como Calvino decía, ¿no? Si no recuerdo mal la cita, uno no puede tener conocimiento de Dios si no tiene al menos un poco de conocimiento de sí mismo también. Entonces yo creo que sí, la interioridad es una condición para conocer mejor las verdades que Dios ha sembrado en nuestro corazón y que están ahí por despertar a través de su palabra, digamos, ¿no? Así que yo creo que más o menos, igual lo vamos a tratar mejor en otras clases, pero yo creo que sí, no sé si pude contestar tu pregunta o más o menos iba por la cuestión. Bueno, no sé si había contestado la pregunta, pero bueno, vamos a ver si Dina. A ver. A lo mejor está ocupada. Dina, ¿estás ocupadita? Sí, no, debe estar ocupado A ver, seguramente. Ahí, William. Sí, ¿ya escuchan? sí, ¿Ya ahí me se escucha. escuchan? Ok, sí, está contestada mi pregunta. Es que como que traigo algo de grasa en mis dedos y pulso y no da. Gracias, pero sí, en principio sí, gracias.
No, muchísimas gracias a vos por hacer la pregunta. Ahí creo que William está levantando la mano también. Ujú. Adelante, William, adelante. Sí, gracias. Eh, Profe Bruno, entonces lo que decía Calvino, lo que acabas de mencionar, que para hablar de Dios eh, o conocerlo, creo que dijiste, es necesario como que saber de mí o conocerme a mí. Es parecido a lo que decía Sócrates, conócete Sí, conócete a a ti ti mismo. mismo y para que puedas a lo mejor entender, digo, Sócrates pues probablemente no iba a hablar del Dios judeo-cristiano, sino de la deidad, ¿no? Lo conecté, no sé, No, eso que claro, no, dijiste, perfecta, Calvino, con excelente lo de... conexión. No, hermano, excelente conexión. Usted fíjense que Pablo, a mí siempre me ha llamado mucho la atención y aquí vamos a entrar un poco en la parte de la religión. Ya vamos a entrar en la religión justo a partir de esto, porque justamente Sócrates y los grandes filósofos vieron algo. Por eso Pablo, en Hechos 17, dice, sus poetas hablaron de él, dice. Y incluso después dice, es como que Pablo, ustedes los griegos casi lo tocaron, dice. Como que lo rozaron, digamos, con el intelecto a él, digamos, ¿no? Está muy cerca, no está lejos, le está diciendo. Es porque los griegos lograron con su razón natural alcanzar el fundamento, pero le faltaba la parte revelacional, digamos, ¿no? Entonces, claro, el conocimiento de uno mismo, por eso Pascal, muchos no lo quieren a Pascal, pero a mí me gusta cuando uno lee, por ejemplo, pensamientos de Pascal, él dice, ¿no? El conocimiento de uno mismo es a veces conocer dos cosas, ¿no? Si uno solo se conoce a sí mismo, quizás llegue a la idea de la miseria. Si uno se mira con mucho tiempo a sí mismo, encuentre culpa. Pero cuando uno mira a Cristo, a pesar de mirar su culpa, mira la gracia, digamos, ¿no? Entonces, en uno encuentra la miseria, pero en Cristo encuentra la gracia. Entonces, una doble mirada, digamos, ¿no? Porque a veces, y más ahora, o en el tiempo barroco, mirar a la naturaleza del hombre era un poco degradante. Incluso después de la Segunda Guerra Mundial, mirar a uno mismo, después de ver lo que el hombre hace, y se vuelve un golpe fuerte, digamos, ¿no? Mirar la naturaleza. Miren lo que ha hecho. Estamos en pleno siglo XX, la tecnología avanzada, la ciencia, digamos, ¿no? Y tenemos un Auschwitz, campo de concentración, bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki. ¿Qué pasó con ese proyecto de la ciencia y todas esas cuestiones? Yo ya empiezo a temer sobre la naturaleza humana. Entonces, el hombre cuando mira en el fondo de su corazón, encuentra cierta necesidad, digamos, encuentra cierta violencia contra otro. Entonces se pregunta, ¿estamos en la miseria? Y por eso Heidegger decía, solo un Dios puede salvar, en la expresión que él hace. Entonces yo creo que el mirarse a uno mismo en su finitud, en su necesidad, Agustín y Tomás hablan de la indigencia del alma, digamos, ¿no? Entenderme como un ser finito necesitado, digamos. De hecho, la idea de que soy finito y de que me voy a morir es no el fundamento de la fe, pero sí es el primer estimulante subjetivo de la fe. O sea, ¿por qué el Señor nos dice que vayamos, es mejor ir a la casa de luto que a la fiesta del rey? ¿No? Porque el hombre mira en el luto y en el cementerio o en la casa de luto la finitud y la brevedad de su vida y pensará en el sentido de la vida. Entonces, hoy, por ejemplo, estamos muy atravesados por el coaching ontológico de todo de felicidad, eh, hay algo de hermoso en la tristeza, que es la tristeza santa, obviamente, ¿no? La que nos puede ayudar a reflexionar las cuestiones de la necesidad del hombre para con Dios, digamos, ¿no? Incluso Nietzsche también lo ve, que lo vamos a revisar también. No sé si puede aportar un poquito también a partir de lo que dijo ahí el hermano, digamos. Pero sí, está Excelente, conectado. excelente, hermano. Gracias. Ah, no, gracias a vos por aportar aquí. Bien, vamos a reflexionar. Entonces, la filosofía quedan tres aspectos, digamos, ¿no? Que vamos a desarrollarlo, como estudio de lo obvio,
de lo que damos por sentado, que en realidad parece que no lo sabemos hasta que nos hacemos la pregunta, estudio del preguntar mismo, o sea, cómo preguntarse, cuál es la pregunta más fundamental, y el estudio de las causas, no próximas, sino jerárquicas, fundamentales, estructurantes, causas que sostienen la realidad. ¿Cuáles son? Eso no es una, son varias, digamos, ¿no? Esas son las preguntas de la filosofía. La filosofía busca la verdad de las cosas, busca conocer las cosas tal cual son, como son, y la justificación de por qué son. Otra característica de la filosofía, y aquí lo voy a decir en un sentido gracioso que a mí me hace reír como Aristóteles lo plantea, porque él dice que la filosofía no sirve para nada. ¿Pero en qué sentido no sirve para nada? No sirve para nada porque no es sirvienta, es señora, dice Aristóteles. O sea, ella es el saber por el saber, ella no es medio. Si a mí me quieren como medio, porque yo le sirvo a alguien para algo, no me quieren por mí mismo, me quieren por utilidad que tengo. La filosofía es aquel saber por el saber mismo. Entonces, no puede ser medio, por tanto, no es sirvienta en ese sentido. Solo puede ser sirvienta de una rama muy superior, es la teología. Pero fíjense, incluso Santo Tomás respeta tanto la filosofía que cuando él dice la filosofía sirvienta de la teología, lo dice desde la teología, no lo dice desde la filosofía. La filosofía no puede decir eso de sí misma, porque es libre. Solo el cristiano, cuando acepta la autoridad, tanto de la escritura, de la tradición de la iglesia, o como tengamos que verlo, recién dice que la filosofía se subordina. Pero lo hacemos por la fe, justamente. Porque la filosofía no se quiere dejar agarrar, es muy, como te digo, es muy explorativa. Pero nosotros estamos llamados, de Isaías, ¿no? Que decía, ¿no? Vengan y razonemos, digamos, ¿no? Ese de razonar, el logos, digamos. También, si ustedes quieren, casi en las últimas clases vamos a poder tocar algo que yo creo que es muy interesante. A partir de las categorías y el conocimiento filosófico que vayamos adquiriendo en las clases, vamos a poder abrirnos paso o si queda por fuera de las clases, las damos igual a esa clase aparte, que a mí me gustaría compartir con ustedes, un desarrollo sobre la Trinidad. Un desarrollo sobre la Trinidad desde el aspecto filosófico. Eso va a ser una cuestión aparte del curso pero habiendo ganado el contenido de las clases, digamos, ¿no? Así que bueno. Ahora, la cuestión de la religión. ¿Qué es la religión? Podríamos llamar la relación del hombre a Dios. Ojo, fíjense bien cómo lo estoy diciendo, ¿no? Religión como relación del hombre a Dios. No estoy diciendo con Dios. Nótese, no dije con Dios. Porque si yo dijera la religión es la relación del hombre con Dios, ya implicaría una relación efectiva, real. Por eso, una de las definiciones de religión muy buena, que yo he escuchado muchas veces de algunos teólogos, es la respuesta del hombre ante aquello que considera una revelación divina. Entonces, la primera dimensión de la religión es el hombre intentando conectar con Dios. Eso es muy clave para la cuestión. Entonces, separamos religión a Dios de religión con Dios, digamos, ¿no? Y toda religión presupone un acto interior de conocimiento. Y ese conocimiento no es puramente racional. O sea, hay que diferenciar la religión de la filosofía por el hecho de que la filosofía es puramente racional, o intenta ser puramente racional, mientras que en la religión hay una dimensión en la cual el hombre no es que va contra la razón, no. Pero sí excede el campo que la razón puede a veces conocer de manera tan deductiva, digamos, ¿no? El hombre es un
es un ser religioso, digamos. Y cuando nosotros damos, ¿qué significa que el hombre sea un ser religioso? El hombre es un ser abierto a consideraciones trascendentes. O sea, yo no necesito demostrar que el hombre, ojo, una cosa es demostrar esto y de otra cosa es demostrar que el contenido de la religión sea verdadera. Esa es otra cosa. Pero que el hombre es religioso, eso está datado de la historia. El hombre siempre ha dado sentido suprasensible a sus experiencias y ha intentado conectar con esos sentidos suprasensibles, más allá de la experiencia palpable. La idea de trascendencia, ¿no? Ahora, hay dos aspectos del sujeto religioso. El sujeto religioso que, bueno, una otra característica antes que me olvide es la oración. En la nota distintiva, como diría incluso Vicente Fatone, la nota distintiva de la religión es la oración. Incluso incluso en el budismo existe una forma de meditación y a veces de hablar con uno mismo. La noción de oración, de hablar, de expresar y comunicarse con lo suprasensible, es característico de la religión. Qué interesante, ¿no? Que a veces yo por ahí siempre he pasado y suele costar mucho las reuniones de oración, ¿no? Porque, o sea, a la gente le hace más... o sea, la nota más distintiva de la religión es la que a veces más cuesta en la religión. Porque es más fácil ponerse a estudiar los textos, los contextos, la teoría, mientras que la religión, que es el punto más esencial de la religión, el que suele tener, o suele flaquear o ser más débil, digamos, ¿no? Y es por eso que se convierte a veces a Dios en un objeto de estudio y no en un objeto de amor, digamos, ¿no? Y esa es la gran dificultad, digamos. La teología corre ese peligro, digamos, ¿no? Entonces, y por eso termina valiendo más a veces, y fíjense esta historia de la cuesta Chesterton, capaz alguien ha conocido quizás Chesterton, que una vez una señora anciana de la iglesia quería aprender sobre Dios, ¿no? Y ella encontró la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino y veía los títulos que eran muy difíciles, hasta que encuentra una cuestión que dice, Dios es simple. Entonces, la simplicidad que habla Tomás no es una simplicidad de facilidad de algo, digamos, ¿no? Sino que es un ser que no está compuesto por partes. Dios es puro, no tiene partes. Y hay todo un desarrollo metafísico que también lo vamos a ver. Pero esta señora, de buen corazón, amante del Señor, quería conocer más de Dios. Y se puso a leer la cuestión de Santo Tomás. Y cuando termina de leer la cuestión de Santo Tomás, dice, ay Dios mío, si esta es tu simplicidad, ¿cómo será tu complejidad? Dice. O sea, pero Chesterton remarca esto porque muestra el corazón de la disposición del corazón de esa señora a conocer, digamos. Incluso puede superar su amor, puede ser mejor visto por Dios que el de un teólogo que lo pone como un objeto de estudio, analizarlo ahí tan conceptualmente. Lo esencial es que existan los dos tipos de conocimiento, tanto el conocimiento afectivo como el conocimiento intelectual. Pero incluso a veces el afectivo prima sobre el intelectual a veces. Porque en el último caso, y aquí tenemos que ser sinceros, nadie va a entender a Dios completamente. Santo Tomás dice, y esto Leonardo Castellani se lo critica de manera graciosa, porque Santo Tomás dijo, la mayor verdad que podemos entender de Dios es que a Dios no lo podemos entender. Dice, pero ¿cómo me vas a decir eso? O sea, la persona que está diciendo que a Dios no lo podemos entender, me escribió miles de libros sobre Dios. O sea, claro, ahí entra la analogía que vamos a estudiar también, ¿no? Pero ese es el punto, digamos. Entender que Dios es más de lo que nosotros podemos pensar de Él. Eso es San Anselmo, ¿no? Dios es siempre más de lo que podemos decir o pensar de Él. Esa es la actitud humilde. Nosotros no vamos a capturar a Dios con la razón en esta clase, ¿no? No tiene sentido eso, no sería Dios. ¿No? El famoso cuento de San Agustín junto a la playa, ¿no? Que ve al niño que estaba pensando en la Trinidad, ¿no?
el niño que agarraba un poquito de agua en sus manos, iba hasta un huequito en la arena y echaba el agua. Iba al océano, hacia el costado de la playa, juntaba agua en las manos, iba al huequito. ¿Qué estás haciendo, niño?, le dice San Agustín. Quiero meter el océano en este huequito, dice. Pero vos no podés meter todo el océano en el huequito, dice. ¿Y vos cómo pretendes meter toda la naturaleza divina en tu pequeña cabeza?, le dice el niño. Muchos dicen que fue una experiencia mm, real que tuvo San Agustín. Eso no lo sabemos, pero se entiende la idea, ¿no? Entonces, con ese tipo de humildad hay que acercarse, creo yo, en la cuestión de las relaciones de fe y razón, digamos, ¿no? No es subsumir la fe en la razón, ni tampoco la razón en la fe. Iba a decir alguien, no sé si alguien quiere comentar algo, preguntar algo. Creo que todos estamos bien. Si alguien quiere abrir su micrófono, con toda confianza. Creo que estamos bien, Perfecto, profe. buenísimo. Entonces, con respecto a esto, el hombre religioso, de hecho, un autor que también les voy a recomendar leer, yo ya les recomiendo que vayan leyendo eso si lo quieren anotar aquí, Soren Kierkegaard, el libro se llama Temor y Temblor. Kierkegaard llega un momento en la historia de la filosofía en el cual Dios se vuelve un objeto muy racional, abstracto, muy, muy así, y Kierkegaard se pelea con esa idea racionalista de Dios, digamos, ¿no? Y vuelve a introducir la esfera existencial y relacional personal, digamos, ¿no? Entonces, es complejo, ¿no? La filosofía puede llegar a arrastrarte a un pensamiento muy abstracto o puede llegar a vincularte mejor con Dios, digamos, ¿no? Todo va a depender, uno, la actitud con la que nos estamos acercando, ya desde entrada, digamos, ¿no? Lo dice Aristóteles en el libro, en el Decaelo, en el libro del cielo, un pequeño error al comienzo se vuelve grande al final. O sea, eh, si nosotros tenemos una mala intención, no tenemos una intención correcta ni adecuada, y vamos a fracasar, ya estamos en el horno, digamos. Entonces, ese es el punto. Eh, el, el- el creyente, el religioso, está el religioso que no necesita la razón tan esclarecedora como otras personas. Mi abuela no necesitó ninguna clase de filosofía, no sabía ni leer ni escribir, y no está para creer y para incluso ser una persona que agarra la Biblia, lee los salmos, lee los proverbios, o en este caso, o escucha, en el caso de ella, escucha un proverbio, escucha un salmo y trata de vivirlo su fe práctica. No lo necesitó, no lo necesitó ella, digamos, ¿no? Para que su fe pudiera dar fruto y en este caso pudiera mostrar, digamos, ¿no? que Dios estaba en su corazón. Y hay mucha gente así, digamos, ¿no? Pero hay otras personas que tienen otro tipo de interrogante, porque ¿cómo puede Dios ser inmutable y a la vez entrar en el tiempo? ¿Cómo puede un Dios inmutable estar sentado comiendo con Abraham? O sea, ¿cómo puede un Dios inmutable pelear con Jacob? ¿Cómo puede un Dios inmutable encarnarse y morir en una cruz, resucitar? O sea, esas preguntas no se las hace cualquier persona. La mayoría de personas, de hecho, a mí me ha pasado que la mayoría de ateos que dicen ser cristianos o que eran cristianos, el error de ellos fue que muchos de ellos tenían una fe tan práctica que cuando se hicieron preguntas profundas sobre la Biblia, ellos quisieron contestarlas desde su fe práctica nomás. Porque esas preguntas sí involucran que vos te metas en la cuestión teórica. Pero hay gente que vivía en una vida muy práctica, de que se lee un salmo, lee esto, va a la iglesia, etc. Y creía que cuando así, él como no pudo contestar con ese tipo de conocimiento práctico, las respuestas, no pudo encontrar respuesta a esas preguntas, abandonó el cristianismo. Eso es lo que suele pasar, digamos. Porque en realidad no se dio cuenta que esas preguntas son de otro nivel. Y el apóstol Pablo habla, digamos, no todos están al mismo nivel en cuanto a lo que pueden recibir de conocimiento, digamos, ¿no? Algunos que, no me acuerdo la palabra, alimento sólido, ¿no? El alimento más blando, si no recuerdo mal como dice el apóstol, ¿no?
Entonces, por ahí va la cuestión, digamos. Entonces, hay gente que no lo necesita, ¿no? Entonces, está la religión del hombre racional, que llega a la divinidad por demostración. O sea, imagínate que alguien entre un ateo aquí y escuche las reflexiones filosóficas y él encuentre buenas razones para creer en Dios y buenas razones para ser cristiano. Ese es el hombre religioso racional, digamos, ¿no? Te demuestra que Dios existe y luego ve ciertas cuestiones religiosas muy ligadas, ¿no? Tiene una cosmovisión religiosa del mundo. Él se para y dice, bueno, sin Dios no habría ética, sin Dios no hay explicación de por qué el hombre existe. Es un hombre religioso, pero que tiene razones filosóficas también, ¿no? Y después está, como dijimos, la religión del hombre simple, que no necesita demostrarte nada. Dice. Simplemente él se conecta con la divinidad. No tiene por qué demostrarte nada. O sea, él va y se conecta con Dios, él va y ora, se siente y está orando 4 o 5 horas y está orando, y digamos, ¿no? Entonces, él vive su vida en su conciencia limpia y en el corazón puro o en el corazón puro que está buscando o que le entrega a Dios, digamos, ¿no? Él no se justifica ante Dios con la razón, se justifica ante la fe. Entonces, esas son las dos dimensiones distintas de la religiosidad. La religión a Dios, y ojo con esto, voy a decir algo que podemos charlarlo más posteriormente, pero la religión con Dios es la religión del segundo hombre en realidad. El hombre que no necesita totalmente la razón para conectar con Dios. Y la religión a Dios es la del primer hombre. O sea, el hombre que llega a Dios por la pura razón, y me ha pasado conocer gente que les cuesta tener afectos religiosos, porque está tan racionalizado. Entonces, el segundo hombre, mi abuela tenía una relación con Dios, y hay muchos teólogos que tienen una relación a Dios. No es lo mismo a Dios que con Dios. Entonces, eso es muy importante. Se puede tener conocimiento racional de Dios, pero ¿qué dice? Sin fe es imposible agradar a Dios. Dice la Biblia. Dice que vamos a estar en septiembre, a propósito de lo que está compartiendo, profe, con el maestro Daniel Olmos de Buena Prensa acá en México. Nos va a dar un taller, Qué bien. sí, nos va a dar un taller sobre misticismo, mística y cristianismo. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Muy bueno. Hay una muy buena distinción que hace, si no recuerdo, o Salvador Paniker o Raymond Paniker, uno de los dos, porque son dos hermanos que trabajan, yo no me acuerdo en cuál de los dos libros leí. Ellos hacen una distinción muy importante entre cristiandad, cristianismo y cristianía. La cristiandad es el proyecto civilizatorio que infunde cultura y lengua, ¿verdad? O sea, como lo que hicieron los españoles. Luego tenemos el cristianismo como doctrina, y luego tenemos la cristianía como los afectos emocionales que tenemos sobre el contenido religioso. Yo les puedo dar un ejemplo de cristianía, porque la cristianía puede estar equivocada incluso. Yo le voy a dar un ejemplo, yo sé que es un ejemplo delicado para tu país, hermano, pero usted verá que en algunos casos los narcos, ellos a veces tienen a la Virgen, a veces tienen a esto, ellos tienen como un afecto a lo sagrado, así. Es una cristianía, un afecto hacia los símbolos religiosos, pero no tienen cristianismo, no tienen contenido doctrinal, no saben, no entienden ellos. Entonces, fíjese, uno puede tener cristianía sin tener cristianismo, puede estar en la cristiandad sin tener cristianismo ni cristianía. O sea, hay muchas maneras de habitar estos tres aspectos, digamos, ¿no? Lo correcto es estar en la cristiandad, tener un cristianismo, una buena doctrina, y tener cristianía, afecto hacia la doctrina también hacer. Eso es pero cuando fallan alguno de los tres, o la relación entre cristianismo y afecto, ahí se generan todos estos problemas. Porque nos convertimos en intelectualoides o nos convertimos en gente emocional que no diferencia nada dentro de la religión. Así que yo creo que esos tres aspectos sociológicos son importantes. Cristiandad, cristianismo y cristianía. Tres aspectos importantes, digamos, ¿no? Nos ayudan a mejor entender los fenómenos sociales del cristianismo. Pero qué bueno que van a estar trabajando lo que es misticismo también,
porque es algo, una parte importante. De hecho, la mística cristiana, la analogía que vamos a tener nosotros nos deja abiertos. Porque ¿qué dice Santo Tomás al final de su vida? Se dice que Santo Tomás, cuando está ahí junto con Reginaldo, su secretario, amigo, tuvo una visión, tuvo una experiencia religiosa de Santo Tomás y dijo: oh Reginaldo, todo lo que he escrito me parece paja. ¿Eso significa que lo que Santo Tomás escribió no sirve? No, eso no significa eso. Está diciendo que él tuvo una experiencia en el cual lo que vio hizo que todo lo que escribió, que para mí es lo más sublime en el ámbito que pudo la razón alcanzar, fuese como nada, digamos, ¿no? No está diciendo que no sirve, está diciendo que comparado a lo que vio. Entonces el ámbito de la mística, de la experiencia religiosa, esas cosas, son importantísimas, digamos, ¿no? Uno no vive de conceptos en este sentido, pero sí se nutre de los conceptos. No vive constantemente, pero puede nutrirse un poco, digamos. Así que bueno, en ese sentido seguimos avanzando, ¿no? Seguimos avanzando sobre la cuestión de la filosofía como una actividad humana que puede o no puede relacionarse con la fe. Lo que nosotros vamos a ver también son tres tipos de relaciones. La subsunción de la razón en la fe, creo, por tanto, entiendo, dice San Agustín, creo para entender, ¿no? Hay una primación de la fe sobre la razón en Agustín. Después está la teoría de la doble verdad de Averroes, como que la fe te da una verdad contraria a la razón, como que la razón te dice una verdad y la fe otra, son contradictorias. Se llama teoría de la doble verdad. Luego tenés la visión de la razón, que la razón subsume a la fe, como no, todo tiene que ser explicado racionalmente. Nada es en el ámbito, o sea, nada sobrenatural, nada que escape del campo de la deducción. Bueno, esa es una forma de racionalismo, digamos, ¿no? Y después tenemos la posición de Santo Tomás. Bueno, en realidad también está el fideísmo sería lo mismo, pero Santo Tomás, él va a sostener la convergencia entre fe y razón. La fe tiene un camino que le es propio, la razón tiene un camino que le es propio también, pero convergen en lo mismo. La fe nunca te lleva a una conclusión que la razón rechace propiamente. O sea, la fe no es contradictoria. La fe no te va a dar una contradicción propiamente. Entonces, esas se llaman las vías de convergencia autónomas. O sea, convergen en la misma verdad, pero por caminos distintos. Y a la vez, en el camino vas ganando en filosofía conceptos que después te ayudan a entender mejor la fe. Esa es la clave de las cosas un poquito esto es lo que vamos a estar dando, ¿no? Relaciones entre fe y razón, la existencia de Dios, ¿no? Las condiciones de la antropología del hombre ante Dios. Vamos a dar los modos, las demostraciones de la existencia de Dios. Vamos a leer a San Anselmo, vamos a leer a Santo Tomás. Vamos a estudiar un poco los atributos divinos que pueden ser conocidos desde la filosofía y cómo los vinculamos con la teología. Vamos a estudiar el conocimiento divino, vamos a estudiar algunas paradojas, vamos a estudiar un poco el ateísmo también, vamos a hacer análisis de cómo el ateísmo surge, los momentos del ateísmo. Todas esas cuestiones van a estar en las clases que vamos a estar dando, digamos. En la próxima empezamos con el texto de Maritain, que necesito que lo tengan los que puedan leído, y ya vamos a ir relacionándolo con estos otros aspectos. Ahora, para tener un punto equilibrado entre fe y razón, es necesario entender, y yo creo que aquí no sé si hay alguien que alguna vez le ha pasado, por ejemplo, que llega un momento en el que se siente un poquito impotente ante la enormidad de temas que existen. O sea, nadie conoce todo de un tema. Nadie. O sea, uno no se convence de una posición, de un tema, cuando entendiendo. Acá, ¿quién se hizo cristiano sabiendo todo el cristianismo? Nadie. Lo que hacemos es
alcanzar algunas razones universales o motivos personales suficientes para tomar esa postura. Y hoy decía el hermano, de este lado sería, de este lado, porque yo tengo invertida la cámara. Hoy decía el hermano, ¿no? Algo muy importante, no salirse, hubo mucha gente que se cambia de denominación de acá para allá rápido y no profundiza en donde Dios lo ha puesto, digamos, ¿no? Que profundice, que eche raíces, digamos, ¿no? En el lugar que le ha tocado. Y eso es filosófico también porque Heidegger decía que antes de rechazar algo que nos han dicho, o sea, la idea es que aunque yo nazco, por ejemplo, en el cristianismo, muchos dicen, ah, no, a mí me bautizan de chico, yo no tenía nada que ver, y salieron rápido de la religión. La actitud correcta es quedarse y analizar la estructura en la cual yo estoy viviendo. Y preguntarme, porque por ejemplo, yo soy cristiano, yo soy argentino, por ejemplo, yo soy argentino. Y yo tengo que preguntarme qué de verdadero hay en lo que yo he aprendido de mi abuela, de mi mamá, de mi padre, etcétera. O, si tengo que preguntarme esas cuestiones antes de quererme emancipar inmediatamente, ese acto revolucionario, rebelde, o que busca emanciparse completamente, digamos, ¿no? No, la actitud correcta es sentar bien los pies, conocer bien dónde estoy parado, porque voy a decir, no, yo voy a conocer algo mejor. Te puede llevar toda una vida a entender solo dónde estás sentado ya. Toda una vida te puede llevar a entender dónde ya estás parado ya. No, es que yo no lo entendía bien. Y nunca lo vas a entender totalmente bien de dónde estás. O sea, ese es otro punto. El movimiento de acá para allá, de acá para allá, yo no digo que sea malo propiamente, pero cuando uno es consciente de esto, será un poco más precavido, más cauteloso sobre cómo cambiar de posición, cambiar de iglesia, cambiar de lo que sea, digamos, ¿no? Al menos así yo lo entiendo y creo que es una forma prudente y a mí me gustó mucho lo que dijo el hermano ahí, digamos, ¿no? Hay muchos que inmediatamente reciben información nueva y ya que se quieren cambiar ya. No, ya me voy a esta postura, me salgo de esta postura. No, así no funciona esto, porque si vas a pensar así, las ideas que te vas a encontrar tanto en la filosofía como en la teología son muchísimas. Vas a cambiar de posición cada 4 días si tenés que ser así. Es así, digamos, ¿no? ¿Alguna pregunta sobre esto? Simplemente hablaba un poco del ámbito religioso, digamos. Sucede también, profesor, que, por ejemplo, al invitar académicos con confesiones distintas, católicos, luteranos, inclusive agnósticos quizá, pero que tienen una rama especializada y que en ciertos ámbitos, inclusive el diálogo, decía Nicolás Panotto ayer, el diálogo conflictivo en ocasiones también es sano, saludable, ¿no? El saber cómo no solo defender mi postura o cómo, aunque por incipiente que parezca, sino también el diálogo que puedo entender al escuchar al otro en tanto otro, ¿no? No solamente como una representación cognitiva, como un ser humano, como alguien que lo está intentando de alguna otra manera, ¿no? Y en este Qué hermoso. sentido, estamos muy, pero muy agradecidas porque estamos iniciando un proyecto donde académicos se nos están acercando, académicas, teóricos y teóricas, y que les está gustando el fundamento psicopedagógico, la metodología educativa, que precisamente busca a un ser humilde, un ser sencillo, pero que no carezca de profundidades, quizá, en medio de las experiencias, en medio de los lenguajes, ¿no? Y que pueda encontrar lugar en la mesa horizontal, en la medida de las posibilidades, ¿no? Es algo Claro. que, bueno, es un sueño, profe, pero esperamos que algún día podamos ver algunos No, fundamentos. no, es hermoso. Dios bendiga ese proyecto, ese deseo también. Justamente ese ámbito de la relación, digamos, ¿no? El choque de ideas, la confrontación, pero una confrontación que busca descubrir que una máxima que tenemos que tener todos, yo siempre le digo a mis alumnos, digamos, ¿no? Aristóteles decía, todos dicen algo de la verdad.
Fíjese eso, ¿no? Todos dicen algo de la verdad, no la verdad entera, digamos, ¿no? Pero todos dicen algo de la verdad. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Retener lo bueno, desechar lo malo, digamos. Entonces, ese ejercicio en el cual yo, porque, a ver, cada uno tiene su confesión, digamos, confesiones distintas, ¿no? Pero yo siempre sostengo, en la eternidad vas a ver luterano, va a haber bautista, ahí no vamos, o sea, no, va a haber de todo, digamos. Entonces, el punto sería, como dice San Agustín, en lo primordial unidad, en lo dudoso, no, ¿vos te acordás la frase esa? No, Ese es muy discípulos, profe, discípulo de Cristo, dice, en lo esencial unidad, en lo no esencial libertad, más en todo amor. amor, es de Agustín esa cita. Es de San Agustín. Claro, esa frase es fundamental, digamos, ¿no? Y más entre los cristianos, digamos, ¿no? Porque en este no le llamamos juego, sino en esta aventura teológica también, porque es una aventura, digamos, ¿no? Una cierta aventura que el espíritu humano hace sobre la relación con Dios, hay aristas, digamos, ¿no? Hay muchas aristas que nos van a develar cosas nuevas. Eh, por eso yo les dejaría una pregunta para ustedes, antes de empezar todo lo que van a hacer, toda una introducción así general nomás, pero yo les dejaría la pregunta si que nosotros estamos dispuestos a reconocer que la inteligencia humana, por muy potente que sea, deja siempre una franja indemne, si se quiere, de realidad que solo puede ser acogida por el ámbito de la fe. Por eso es que yo sostengo que vamos a hacer una diferencia entre filosofía y religión. Pero distinguir no es a una separación abrupta, sino que vamos a reflexionar sobre si existe o no existe filosofía cristiana también. Es una gran cosa discutida. Entre cristianos se discuten si existe o no existe filosofía cristiana. Porque una cosa es filosofar informado por el cristianismo, o otra cosa es filosofía cristiana. Ya podemos charlar, debatir, conversar ese tema posteriormente, pero es un tema importante. ¿Ustedes están dispuestos a reconocer de que, por muy potente que sea nuestra razón y todos los conocimientos que adquirimos, siempre hay algo que es insondeable y que debe ser asumido por el ámbito de la fe? El ámbito no ciega, pero sí la fe. Es un lugar donde, porque si todo fuese racional, yo siempre lo digo, ¿no? O sea, si todo fuese racional únicamente, ¿dónde está el valor del salto, el valor de la confianza, el valor el valor de Abraham, ¿no? Como dirían, Abraham cuando creyó, dicen, ¿no? Contra toda probabilidad creyó. Digamos. Esa cuestión es la que tenemos que tener consciente. Yo creo que si tenemos consciente de eso, vamos en buen rumbo. Y va a ser bendecida estas sesiones, digamos. Así que bueno, no sé si hay otra pregunta, alguna acotación sobre ese tema. Bueno, si alguien quisiera hablar, yo solamente les comento que en nuestro taller intentamos que lleve acreditaciones de la Facultad Latinoamericana de Teología Reformada y por lo tanto a través también de UCIRED intentar, ¿verdad? Un tronco común a manera de licenciatura eh, para que existan los trabajos. Por eso nos vamos a poner un poquito estrictos, pero poquito. Yo los voy a estar acompañando en la estrategia metodológica psicopedagógica, pero me gustaría mucho que leyeran conmigo, que aproximaran conmigo, porque va a ser muy importante, no solamente para nuestro aprendizaje personal, sino también para que quede ahí algo, ¿no? De que no se pierda solamente, ¿no? Que propongamos una alternativa gratuita, afirmativa, inclusiva, aunque somos solidarios con nuestros profesores, que la banda pueda saber que lo único que se necesita es querer aprender. Bueno, no lo único, pero una parte muy fundamental, ¿no? No importa si no hay dinero, si no se puede, puedes verlas grabadas, yo te acompaño, las descargamos, etcétera. De verdad, estamos haciendo un esfuerzo muy grande porque es acompañar uno a uno, no es acompañar a un grupo. ¿No? Entonces, el equipo estamos acompañando a uno a uno. Entonces, dejamos el espacio para quien quiera hacer preguntas a nuestro profesor e ir cerrando el espacio. Anímense, Claro, anímense. esto es una introducción. Propiamente, no, esto no fue un poco un aspecto de clase, pero más una introducción para que veamos de dónde vamos a dirigirnos.
a una comprensión de, llamo de la existencia de Dios, las relaciones de filosofía, qué es la filosofía, más o menos qué es la religión. Así que, no sé si tiene una pregunta, una acotación, una observación, lo que ustedes quieran, hasta aquí estoy dispuesto y con todo gusto recibo lo que quieran decir aquí. En todo caso, vos sabés, hermano, que en este ámbito de la teología natural, yo nunca hasta ahora, viste, había tirado un curso propiamente de teología natural. Yo había pospuesto esa cuestión. Yo había dado una cierta reflexión filosófica sobre el ateísmo, de un curso sobre ateísmo, digamos. Cosa que voy a vincular ciertos datos acá importantes, digamos. Pero yo creo que, bueno, yo veo que ustedes ya están haciendo un lindo trabajo, o sea, veo qué lindo proyecto acá. La otra vez revisé el canal, estaba muy bonito. Así que, nada, yo me siento contento de estar acá. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Pues nos vamos despidiendo. Nos vemos el siguiente jueves, por favor de Dios, a las 5 de la tarde, México, 8 Argentina, y les voy a ir pasando los horarios por si estuviera gente de otros países. Muchas gracias por estar. Muchísimas gracias por estar. Gracias por acompañarnos y nos vemos el siguiente jueves, profesor. Vamos a estar acompañando las lecturas. Si tiene otras lecturas, mándenmelas con todo gusto. Acá las devoramos. Sí, 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 le voy a estar mandando. Ya para la próxima semana, si Dios quiere, voy a poder tener la computadora para que tengamos ya, yo le paso a usted, hermano, lo que son las diapositivas que podemos ir trabajando también, ¿no? Muy Un bien, abrazo, profesor. bendiciones. Dios les Muchas bendiga, muchas gracias. gracias. Muchas Muchas gracias. gracias. Un Gracias. gustazo. Saludos. Buenas tardes, buenas noches.